Hola, ¿te han diagnosticado colesterol recientemente y no sabes cómo debe ser tu alimentación a partir de ahora? La hipercolesterolemia o exceso de colesterol en sangre hace que esta grasa viaje por la sangre y se pegue en las paredes de los vasos sanguíneos, creando lo que conocemos como placa de ateroma, que aumenta el riesgo cardiovascular. Por esta razón, si tienes el colesterol alto, uno de los pilares de tu tratamiento será mejorar tus hábitos alimentarios. Y te estarás preguntando, ¿qué tengo que evitar si tengo el colesterol alto? Te voy a decir las 3 sustancias principales que debes evitar si quieres bajar tu colesterol. 1. Las grasas saturadas. Este tipo de grasa hace que aumente el colesterol malo y se encuentra principalmente en los alimentos de origen animal, como la carne y los lácteos. Así que reduce el consumo de carne en general y más especialmente las carnes grasas, como embutidos y carnes procesadas. Retira la grasa visible y la piel de las aves. Te ayudará si sustituyes carne por pescado, que tiene menos grasa, o en el caso del pescado azul, el tipo de grasa que tiene es beneficiosa para la salud cardiovascular. También puedes sustituir alguna porción de carne por proteínas de origen vegetal, como las legumbres. En cuanto a los lácteos, reduce el consumo de quesos y mantequillas y elige preferentemente leche o yogures desnatados. También existen grasas saturadas en el mundo vegetal. La encontramos en aceites de palma y coco. Estos aceites se utilizan en la industria para elaborar productos como bollería, snacks o galletas. Así que intenta reducir el consumo de estos productos y si los elaboras en casa, utiliza aceite de oliva o de girasol, que son más beneficiosos para tu salud cardiovascular. 2. El colesterol. El colesterol también se encuentra en algunos productos de origen animal. De hecho, la mayor parte de las fuentes de colesterol también son fuentes de grasas saturadas, así que reduciendo el consumo de grasas saturadas también estamos reduciendo el consumo de colesterol. Pero la duda está en aquellos alimentos que tienen colesterol pero no tienen grasas saturadas, como el huevo. Pues bien, la ciencia ha avanzado mucho en este aspecto y de hecho la mayoría de estudios no respaldan una relación directa entre el consumo dietético de colesterol y el riesgo cardiovascular. Así que las recomendaciones indican que se podría consumir un huevo diario dentro del marco de una alimentación saludable. Ahora bien, las personas que ya tienen colesterol alto, las guías siguen señalando que se reduzca el colesterol dietético y que no consuman más de 3-4 yemas de huevo a la semana, como indican las guías de la American Heart Association y la Sociedad Europea de Cardiología. Y 3. El alcohol. No hay un nivel de consumo de alcohol que sea seguro para la salud. Y quizá ahora estás pensando, yo no tomo alcohol, yo tomo vino. ¿Cuántas copas de vino puedo tomar para que sean buenas para el corazón? La respuesta es 0. Sí, incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden hacerte aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Y quizá ahora piensas, pero yo he escuchado muchas veces que el vino tiene resveratrol o flavonoides y que una copita de vino al día es buena para el corazón. Esta creencia popular ya no se respalda con evidencia científica y de hecho se ha visto que son mucho peores los riesgos que los hipotéticos beneficios. Así que procura reducir el consumo de cualquier tipo de alcohol. Y si estás acostumbrado o acostumbrada a tomar esa copita de vino, veslo reduciendo poco a poco. Intenta sustituirlo por otras bebidas sin alcohol y ves aumentando tu consumo de agua. Estas son las principales sustancias que debes evitar, pero recuerda que para mejorar tu salud cardiovascular lo importante son los hábitos alimentarios globales y no solo los alimentos que evites. Así que añade con frecuencia frutas y verduras frescas, toma regularmente cereales integrales y legumbres y aumenta el consumo de pescado y frutos secos. Y si estás empezando un cambio de hábitos y te está costando o no sabes por dónde empezar, acude a un dietista nutricionista que te ayudará a mejorar tus hábitos poco a poco. En Alimenta te podemos ayudar. Espero que el vídeo te haya parecido interesante. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete a nuestro canal para ver vídeos similares. Y recuerda que, comiendo bien, mejoras tu salud.